¿Alguna vez has sentido esa punzada de angustia al final del mes, revisando tus cuentas y preguntándote si la pensión realmente alcanzará para cubrirlo todo? ¿Te invade la frustración al ver que, a pesar de las noticias sobre subidas históricas, tu capacidad para llenar la cesta de la compra, pagar la factura de la luz o simplemente darte un pequeño gusto parece disminuir año tras año? No estás solo en esta lucha. Es un sentimiento compartido por millones de personas que, después de una vida de esfuerzo, se sienten atrapadas en una trampa invisible donde su dinero vale cada día un poco menos. Llevamos años analizando no solo las cifras macroeconómicas que el gobierno presenta, sino la economía real, la del día a día, que impacta directamente en el bolsillo de millones de pensionistas como tú. Nuestro trabajo consiste en ir más allá del titular fácil, en desmenuzar la letra pequeña de la ley, en estudiar los patrones de consumo que las estadísticas oficiales ignoran y en identificar las trampas fiscales ocultas que nadie más se atreve a señalar. No te hablamos desde la teoría, sino desde el análisis profundo de los datos y de la realidad que viven miles de personas a las que hemos ayudado a entender su situación para que puedan tomar mejores decisiones. Te escuchamos a ti porque hemos visto de cerca cómo estas políticas afectan vidas reales. Por eso, en los próximos minutos no vas a encontrar relleno, jerga económica incomprensible ni promesas vacías. Cada palabra que vas a escuchar está diseñada para darte valor, para ofrecerte información clara, precisa y, sobre todo, útil. Vamos a desmantelar juntos el verdadero significado de la subida de las pensiones, a calcular el impacto real que tendrá en tu poder adquisitivo y a revelarte las verdades que necesitas conocer para proteger tu futuro financiero. Lo que está en juego es tu tranquilidad y la dignidad de tu retiro, y es hora de que tomes el control con el arma más poderosa que existe, el conocimiento, el epicentro de todo este debate anual, el motor que impulsa o frena el valor de casi 10 millones de pensiones en España, reside en tres letras que resuenan con una mezcla de esperanza y temor: IPC, el índice de precios al consumo. En la superficie el concepto parece una solución justa y equitativa. La ley, en un intento de blindar a los pensionistas de los vaivenes de la economía, establece que las pensiones contributivas deben revalorizarse anualmente en función de la inflación media registrada entre el mes de diciembre del año anterior y noviembre del año en curso. Este mecanismo consagrado legalmente se presenta como un baluarte contra la pérdida de poder adquisitivo, una garantía de que el valor del dinero que reciben los jubilados no será devorado por el encarecimiento del coste de la vida. Se nos dice que gracias a esta fórmula, si la vida sube un 3%, las pensiones también lo harán, manteniendo así un equilibrio perfecto. Sin embargo, esta es una simplificación peligrosa que oculta una realidad mucho más granular y, a menudo, perjudicial para el colectivo de pensionistas. Para entender la primera gran fisura en este argumento, debemos desglosar qué es realmente el IPC. Lejos de ser un termómetro infalible del coste de la vida, el IPC es una media estadística, una construcción teórica basada en una cesta de la compra que incluye cientos de bienes y servicios ponderados según el patrón de consumo del hogar medio español. Y aquí es donde surge el problema fundamental: el hogar medio no existe en la práctica y, desde luego, su patrón de consumo rara vez coincide con el de un jubilado. La cesta del IPC incluye elementos como la compra de vehículos, los paquetes turísticos internacionales, la última tecnología en telefonía móvil o los servicios de ocio y restauración que, si bien son relevantes para una parte de la población activa, tienen un peso mucho menor en la economía diaria de una persona mayor con ingresos fijos. Por el contrario, los gastos que verdaderamente definen el presupuesto de un pensionista suelen tener un comportamiento inflacionario mucho más agresivo que la media general. Pensemos en los alimentos no elaborados: frutas, verduras, carne, pescado. Estos productos básicos, cuyo precio es extremadamente volátil y sensible a las sequías, los costes energéticos y los problemas de la cadena de suministro, han experimentado subidas interanuales que a menudo duplican o triplican la cifra oficial del IPC. Mientras el índice general puede moderarse por la caída del precio de la electrónica, la factura del supermercado de un jubilado se dispara. Lo mismo ocurre con los gastos de la vivienda. La electricidad y el gas, dos de las partidas más importantes y rígidas en el presupuesto de un hogar de pensionistas, son notoriamente volátiles y han protagonizado escaladas de precios que han dejado el aumento de las pensiones en una anécdota. A esto se suman los gastos relacionados con la salud. Aunque el sistema sanitario público es un pilar fundamental, el copago farmacéutico, la compra de productos de ortopedia, las visitas a especialistas no cubiertos o los servicios de cuidado a domicilio representan una carga económica creciente que el IPC general apenas refleja adecuadamente. En consecuencia, nace un concepto crucial que rara vez se discute en el debate público:
la inflación del pensionista. Se trata de un índice de precios personal y real que mide el encarecimiento de la cesta de la compra específica de este colectivo. Y este índice casi sistemáticamente se sitúa por encima del IPC oficial. Por lo tanto, cuando el gobierno anuncia una subida del 2,5% basada en el IPC general para un pensionista que ha visto como su factura de la luz sube un 15%, la cesta de la compra un 8% y sus gastos farmacéuticos un 5%, esa revalorización no solo no mantiene su poder adquisitivo, sino que certifica una pérdida neta. La supuesta garantía legal se convierte en la práctica en una ilusión óptica que enmascara un empobrecimiento lento pero constante. La fórmula, diseñada para proteger, acaba por perjudicar precisamente porque ignora la heterogeneidad de la sociedad y aplica una solución única y estandarizada a realidades de consumo diametralmente opuestas, adentrándonos en el terreno de las proyecciones para 2026, las cifras preliminares, basadas en los datos del IPC acumulados hasta bien entrado 2025, sugieren un escenario de aparente moderación. Los analistas y los organismos económicos barajan una horquilla de revalorización que se mueve en torno al 2,5%. Este porcentaje, aunque alejado de las subidas históricas de años de inflación desbocada, se presenta como una noticia positiva, un signo de estabilización. Pero, ¿qué significa realmente este 2,5% en el bolsillo del pensionista? Es aquí donde la escala de los números revela la cruda realidad. Para una pensión de 1.000 euros mensuales, una subida del 2,5% se traduce en 25 euros más al mes. En términos anuales, considerando las 14 pagas, supone un incremento de 350 euros. Para alguien que percibe la pensión mínima, pongamos 850 euros, el aumento sería de 21,25 euros mensuales o 297,50 euros al año. Para una pensión más elevada, de 1.500 euros, hablaríamos de 37,50 euros adicionales al mes, lo que suma 525 euros anuales. A primera vista, cualquier incremento es bienvenido. Sin embargo, estas cifras deben ser puestas en un contexto de costes absolutos. Esos 25 euros extra para una pensión de 1.000 euros son suficientes para compensar una subida de 40 euros en la factura de la luz de un solo mes de invierno. Cubren el encarecimiento de 30 euros mensuales en la cesta de la compra básica. En la mayoría de los casos, la respuesta es un rotundo no. El incremento se ve absorbido y a menudo superado por el aumento de apenas 2 o 3 partidas de gasto esenciales, dejando al pensionista, en el mejor de los casos, en la misma situación de precariedad relativa y en el peor con una capacidad de compra menguada, pero el análisis no puede detenerse en la simple aritmética. Hay un fenómeno económico sigiloso y perverso que actúa como un ladrón invisible en los bolsillos de los consumidores y especialmente de los pensionistas, la reduflación o shrinkflation. Este término describe la práctica cada vez más extendida por la cual los fabricantes reducen la cantidad o el tamaño de un producto manteniendo o incluso subiendo ligeramente su precio. El paquete de galletas que antes contenía 200 gramos, ahora tiene 180. La botella de aceite que era de 1 litro pasa a ser de 900 mililitros. El yogur es un poco más pequeño, la bolsa de patatas fritas contiene más aire. Formalmente el precio por unidad no ha subido de manera que el IPC lo capture de forma inmediata y precisa, pero en la práctica el consumidor está pagando más por menos. Para un pensionista con un presupuesto ajustado, que compra los mismos productos mes a mes, la reduflación equivale a una subida de precios real y directa que erosiona su poder adquisitivo de una forma que las estadísticas oficiales no siempre reflejan con la agilidad necesaria. Y existe otra trampa, quizás la más sofisticada y menos comprendida por el público general, la progresividad fiscal en frío, o lo que se conoce como el efecto de la rémora fiscal. El sistema del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, se estructura en tramos. A mayor nivel de ingresos, mayor es el porcentaje de impuestos que se paga. Cuando las pensiones suben nominalmente, aunque sea un modesto 2,5%, existe el riesgo de que algunos pensionistas den un salto de tramo. Es decir, sus ingresos anuales totales pueden superar, aunque sea por unos pocos euros, el umbral del siguiente tramo de IRPF. Esto provoca que el tipo impositivo marginal que se les aplica sea mayor, no solo sobre el incremento de la pensión, sino potencialmente sobre una parte mayor de sus ingresos. El resultado es paradójico y desolador, una subida de la pensión, diseñada para ayudar,
puede acabar provocando que el pensionista pague más impuestos, de tal forma que su renta neta disponible, lo que realmente le queda en el bolsillo después de impuestos, sea inferior a la que tendría si no le hubieran subido la pensión. El Estado, al no actualizar las tarifas del IRPF al mismo ritmo que la inflación, lo que se conoce como deflactar la tarifa, se convierte en el principal beneficiario de las subidas de las pensiones, recaudando más a costa del poder adquisitivo real de los jubilados. Es una forma de subida de impuestos encubierta que penaliza directamente a quienes menos capacidad tienen de generar ingresos adicionales, más allá del impacto individual. Es imperativo elevar la mirada y analizar la sostenibilidad del sistema en su conjunto, pues es el telón de fondo que determina la viabilidad de estas subidas a largo plazo. El actual mecanismo de revalorización con el IPC, si bien puede parecer justo a corto plazo, ejerce una presión financiera inmensa sobre las arcas de la seguridad social, especialmente en un contexto demográfico como el español. Nos enfrentamos a una tormenta perfecta, una de las esperanzas de vida más altas del mundo, lo que implica un mayor número de años cobrando la pensión y una de las tasas de natalidad más bajas, lo que se traduce en una base de cotizantes cada vez más estrecha para sostener a una población de pensionistas en constante crecimiento. La famosa pirámide poblacional se ha invertido convirtiéndose en una estructura insostenible donde cada vez menos trabajadores deben financiar las prestaciones de más y más jubilados. Este desequilibrio estructural nos obliga a cuestionar la rigidez del modelo actual. Ligar las pensiones exclusivamente al IPC ignora otras variables económicas cruciales, como la evolución de los salarios de los trabajadores o el crecimiento económico general del país, el PIB. En un escenario donde la inflación es alta pero los salarios se estancan o crecen por debajo de ella, se produce una peligrosa divergencia. Los pensionistas mantienen teóricamente su poder de compra, mientras que los trabajadores que financian esas pensiones lo pierden. Esto no solo genera una tensión intergeneracional, sino que ahoga la capacidad financiera del sistema, llevándolo a un déficit crónico que debe ser cubierto con deuda pública, hipotecando el futuro de las generaciones venideras. La hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que en su día fue un símbolo de la fortaleza del sistema, ha sido mermada hasta casi su agotamiento para hacer frente a estas tensiones, evidenciando que el modelo actual, sin reformas profundas, camina sobre una cuerda floja financiera. Esta realidad ha llevado a otros países de nuestro entorno a explorar modelos de revalorización alternativos. En Alemania, por ejemplo, las pensiones están vinculadas a la evolución de los salarios, creando un vínculo de solidaridad más directo entre trabajadores y pensionistas. Si los salarios suben, las pensiones también lo hacen; si se estancan, las pensiones se moderan. Otros sistemas, como el sueco, se basan en cuentas nocionales, donde la pensión futura depende de las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida y de la esperanza de vida de la cohorte, introduciendo un factor de sostenibilidad automático. Estos modelos, aunque no exentos de críticas, demuestran que existen alternativas al dogma del IPC que buscan un equilibrio más realista entre la suficiencia de las prestaciones y la sostenibilidad financiera a largo plazo. El debate en España, a menudo polarizado y cortoplacista, necesita abrirse a estas experiencias internacionales para diseñar un sistema que sea justo no solo para los pensionistas de hoy, sino también para los de mañana. Ante este panorama complejo y lleno de incertidumbres, la pasividad no es una opción. El pensionista no puede ser un mero espectador que espera el veredicto anual del IPC. Es fundamental adoptar una postura proactiva y estratégica para defender y optimizar la economía personal. El primer paso es la información. Conocer en detalle los mecanismos que hemos desglosado es poder. Permite anticipar los problemas, entender las noticias más allá de los titulares y tomar decisiones informadas. El segundo paso es la acción. Esto implica realizar una auditoría exhaustiva del presupuesto personal. ¿Existen gastos superfluos que puedan ser recortados? ¿Están los contratos de suministros, luz, gas, teléfono optimizados? A menudo un simple cambio de compañía o de tarifa puede generar un ahorro mensual superior al incremento de la pensión. Además, es crucial investigar y solicitar activamente todas las ayudas y beneficios sociales a los que se tenga derecho. Existen complementos a mínimos para las pensiones más bajas que garantizan alcanzar un umbral de ingresos vital. Está el bono social eléctrico y térmico, una ayuda directa para pagar las facturas de energía a los consumidores vulnerables. Existen exenciones y bonificaciones en impuestos locales como el IBI y descuentos significativos en transporte público, actividades culturales y ocio. Estas ayudas no suelen concederse de oficio,
requieren que el ciudadano las conozca y las solicite. Son derechos que si no se ejercen, se pierden y que en conjunto pueden suponer un alivio económico muy significativo. En conclusión, la subida de las pensiones para 2026, cifrada provisionalmente en torno a un 2,5%, es solo la punta de un iceberg inmenso y complejo. Detrás de esa cifra se esconde la batalla diaria contra una inflación personal que supera con creces las estadísticas oficiales, la trampa silenciosa de la reduflación y la injusticia de una fiscalidad que penaliza las subidas nominales. A un nivel más amplio, revela las grietas de un sistema que se debate entre la promesa de mantener el poder adquisitivo y la abrumadora realidad de un desafío demográfico sin precedentes. La revalorización de las pensiones no es un regalo del gobierno de turno, es un derecho forjado con décadas de esfuerzo y cotizaciones. Sin embargo, la defensa de ese derecho en un mundo económico cambiante exige más que confianza ciega en una fórmula matemática. Exige escepticismo crítico, conocimiento profundo, planificación financiera personal y una conciencia colectiva sobre la necesidad de reformar el sistema para garantizar su justicia y viabilidad. La verdadera seguridad en la jubilación no vendrá de un porcentaje anunciado en noviembre, sino de la capacidad de cada individuo y de la sociedad en su conjunto para comprender y navegar por las turbulentas aguas que se esconden bajo la superficie. El debate real sobre el futuro de nuestras pensiones no ha hecho más que empezar.